Gracias. Bueno, buenas noches para todos. Bienvenidos pues a la actividad académica del día de hoy. Nos convoca el tema de síndromes pediátricos y sus implicaciones anestésicas. Mi nombre es Kelly Marisancén, residente de segundo año de anestesia de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y para esta charla conté con la asesoría de la doctora Marcela Peláez, quien es anestesióloga y actualmente trabaja en la Clínica de las Américas. Muchas gracias, doctora, por su ayuda para esta charla. La idea y como planteamos la presentación del día de hoy es que la dividimos en tres grandes bloques. Vamos a iniciar hablando de unas consideraciones grandes del síndrome de Down y posteriormente vamos a pasar a hablar a aspectos generales y grandes de aquellos síndromes pediátricos que tienen compromiso de la vía aérea y compromiso a nivel cardíaco. Debemos iniciar recordando entonces estas bases. Por enfermedades genéticas tenemos que es cuando se presenta alguna modificación en el componente genético que modifica esa función celular y que posteriormente se va a ver manifestado clínicamente de diversas maneras. Estas enfermedades genéticas las podemos clasificar en monogénicas, poligénicas o cromosómicas. Las monogénicas, como su nombre le indica, tenemos el compromiso de un único gen. Poligénicas tenemos el compromiso de múltiples genes, pero se requiere también la interacción de diferentes factores ambientales. Y las cromosómicas, que son las más frecuentes. Se ha estimado que ocurren más o menos en 1 de cada 160 nacidos vivos, y estas pueden clasificarse a su vez en dos grandes grupos. Alteraciones estructurales, dentro de las que se encuentran la presencia de lesiones, translocaciones, duplicaciones e inversiones, o cuando hay una alteración en el número de cromosomas, que puede ser el caso de las poliploidías, que es cuando tenemos un aumento en el número de cromosomas, pero ese aumento es múltiplo de 23, que es el caso, por ejemplo, que tenemos un óvulo con 23 cromosomas que es fertilizado, fecundado por dos espermatozoides. O podemos tener el caso de las aneuploidías, que son el caso, por ejemplo, de las monosomías y de las trisomías. A su vez, en las aneuploidías podemos tener un compromiso, ya sea autosómico o de los cromosomas sexuales. ¿Qué pasa? Frecuentemente no vemos estas trisomías y estas monosomías, ya que son una causa frecuente de abortos espontáneos. Por ejemplo, la trisomía 16, 21, 15 y 13 usualmente no alcanzan a llegar al término. Y las que nosotros sí podemos encontrar y analizamos clínicamente son el caso de la trisomía 13, 18 y 21, que corresponden a al síndrome de Patau-Edwards y al síndrome de Down. Dentro del compromiso de los cromosomas sexuales podemos tener la monosomía del cromosoma X, que es de las pocas que es compatible con la vida y que es el síndrome de Turner. Dentro de las anormalidades monogénicas, podemos también clasificarlas de acuerdo a si el compromiso es de uno o dos alelos y su expresión puede ser ya sea autosómica, dominante o recesiva, o si ese compromiso de los cromosomas sexuales puede ser dominante ligada al X o recesiva ligada al X. Estas se caracterizan porque son hereditarias, hablamos de un patrón de herencia mendeliano, y su incidencia es del 0.36%. A diferencia de las poligénicas, que como les mencionaba, aquí no tenemos una alteración cromosómica específica, sino que tenemos una interacción de varios genes con factores ambientales. Y aquí, pues algunos ejemplos para mencionar podrían ser, por ejemplo, el caso de la queilopalatosquisis, defectos del tubo neural, pero también podríamos enmarcar en este grupo de enfermedades, por ejemplo, el asma, la hipertensión y la diabetes. Algunos números importantes es que estas enfermedades genéticas representan el 50% de los abortos espontáneos en el primer trimestre, alrededor de un 10% de las muertes fetales después de las 20 semanas de gestación, y se ha estimado que casi la mitad de las muertes en los menores de un año están relacionados con alguna malformación o algún desorden genético. También se ha reportado que de los pacientes pediátricos que ingresan a los hospitales, alrededor de un 12% es debido a estas causas, y se ha visto que la estancia hospitalaria de estos pacientes es más prolongada y representa el doble de costos para el sistema versus pacientes que no tienen un síndrome pediátrico. ¿Por qué es importante que revisemos este tema hoy? Primero, porque estos síndromes pediátricos tienen una serie de cambios anatómicos, fisiológicos y el metabolismo que van a tener repercusiones en nuestro manejo anestésico, y adicionalmente se ha visto que estos pacientes tienen un mayor riesgo de complicaciones perioperatorias. ¿Qué pasa? Que vamos a tener que múltiples síndromes van a tener un compromiso de un único sistema. Por ejemplo, vamos a tener que todos estos síndromes pueden tener repercusiones ya sea en la vía aérea o a nivel pulmonar,
Pero también un único síndrome puede afectar varios de estos órganos principales. Allí radica la importancia no solamente pues de que vayamos teniendo una aproximación con estos síndromes, sino también contar con las herramientas y saber dónde ir a buscar la información en el caso de que tengamos uno de estos pacientes pues inesperados en nuestra práctica clínica y que pues no nos coja de sorpresa, sino que tengamos como algunas bases y algunas referencias. Bueno, este paciente tiene esto, debo de tener aquella consideración. Vamos a iniciar revisando entonces el síndrome de Down. Esta es la normalidad cromosómica más frecuente, además de las causas de discapacidad intelectual, es la causa genética también más frecuente. Se ha estimado que ocurren 13 por cada 10.000 nacidos vivos en Estados Unidos de Norteamérica, mientras que en Europa y aquí en Colombia se reporta que ocurren cada 17 por 10.000 nacidos vivos. Estos son reportes del Eurocat, que es una base de datos como que hace un registro, una vigilancia epidemiológica de las enfermedades congénitas en la Unión Europea. Y podemos ver cómo de los años 2009 al 2019 realmente la prevalencia pues, se mantuvo constante. Pero quisiera resaltar dos puntos importantes. Esta línea verde nos representa la prevalencia de nacidos vivos y vemos cómo en el año 2019 tuvo una caída importante y cómo en relación a esta caída vemos que esta, que es la prevalencia de terminación del embarazo voluntaria por anormalidades congénitas, empezó a aumentar. En el síndrome de Down tenemos múltiples compromisos de varios órganos que ya vamos a empezar a mencionar, pero no solamente se traduce en que vamos a tener más cambios fisiológicos que nosotros debemos de considerar, sino también que frecuentemente estos pacientes, debido a esas alteraciones que se presentan, van a ser llevados a cirugía por diferentes motivos, que los podemos ver acá, algunos de ellos. Frecuentemente son llevados a cirugías, por ejemplo, para la corrección de una atresia duodenal, de una atresia esofágica, corrección de pues para una amigdalectomía, corrección de hipospadias, criptorquidias. Entonces va a ser frecuente que nosotros en nuestra práctica debamos darle anestesia a estos pacientes para otro tipo de cirugías, sobre todo cirugías no cardio, que ya igual vamos a mencionar. Con respecto a la valoración preanestésica, como en todos los pacientes va a ser fundamental que realicemos una historia clínica completa y un examen físico detallado, pero acá el objetivo va a estar centrado en que nosotros pensemos qué tipo de alteraciones tiene nuestro paciente y qué consideraciones debo de planear yo de manera anticipada. Adicionalmente, en estos pacientes con los síndromes pediátricos hacen mucho énfasis en la importancia de la educación desde esta valoración preanestésica a los familiares. Educación en qué es el síndrome, en qué consiste, pero también educación con respecto a los riesgos, a los procedimientos que vamos a tener que realizar en el paciente, para que ellos sean conscientes de lo que está sucediendo y lo que puede también pasar en el perioperatorio. Se ha estimado además, que esta valoración preanestésica es la función más importante que nosotros como anestesiólogos podemos realizar para evitar la morbimortalidad de estos pacientes. La primera consideración entonces a tener en cuenta va a ser con respecto a la columna cervical. Se ha descrito que hasta el 15% de los pacientes con síndrome de Down pueden tener una inestabilidad atlantoaxial que puede ser explicada tanto por una hiperlaxitud del ligamento transverso como también por anormalidades anatómicas, por ejemplo, una malformación de la odontoides. Si bien frecuentemente esta inestabilidad atlantoaxial es asintomática, hasta en un 2% de los casos puede cursar con síntomas severos. La pregunta es, bueno, yo sospecho una inestabilidad atlantoaxial, pero ¿cuándo yo debo hacerle una evaluación radiológica a estos pacientes antes de llevarlo a cirugía? Y la respuesta es que, primero, se recomiendan pacientes mayores de 3 años. Segundo, que tengan síntomas clínicos, es decir, que clínicamente veamos al paciente con un dolor radicular, con algún compromiso vesical, con algún déficit. Y ante esa sospecha, claramente la recomendación es que hagamos una imagen. Y la tercera consideración es en pacientes que van a ser llevados a una cirugía que requiere posiciones extremas de la cabeza y el cuello, que incluso en estos casos, más que una radiografía, se recomendaría una evaluación por resonancia. Pasando ahora a la vía aérea del sistema respiratorio de estos pacientes, en la valoración preanestésica también tenemos que evaluar cuáles son aquellos predictores que nos pueden aumentar la dificultad tanto para la ventilación como para la intubación. En los pacientes con síndrome de Down frecuentemente puede haber una obstrucción de la vía aérea superior,
En ellos puede haber una hiperplasia linfoide, una macroglosia que realmente es relativa, y esta se relaciona a que ellos tienen una disminución del tono muscular, por lo que la lengua tiende a caer y a protruir. También pueden tener hipoplasia mandibular, cuello corto, y es importante porque en análisis por broncoscopia de la vía aérea de los pacientes con síndrome de Down se ha identificado que frecuentemente pueden cursar con estenosis subglóticas, estenosis traqueales o incluso traqueobroncomalacia. ¿Esto por qué es importante? Porque al momento de yo decidir qué tubo le voy a colocar a mi paciente, la recomendación es que utilicemos tubos 0.5 a 1 por debajo del que le correspondería al paciente pues, de la misma edad, sin síndrome de Down. Adicionalmente, como estos pacientes pueden tener obstrucciones crónicas de la vía aérea, como les estaba mencionando, eso se puede relacionar o pueden tener un mayor riesgo de desarrollar una apnea obstructiva del sueño y una hipertensión pulmonar. Nuestro objetivo entonces ahí va a ser realizar un interrogatorio importante ahí con los pacientes y con los padres. Bueno, entonces el paciente tiene somnolencia diurna, ronquidos, enuresis, un retraso en el desarrollo que nos puede orientar hacia la presencia, por ejemplo, de una apnea obstructiva del sueño. Y también ellos son más susceptibles al desarrollo de infecciones respiratorias, por lo que también desde la valoración preanestésica debemos hacer una evaluación de que no estén cursando con esta al momento de ser llevados a cirugía. Es frecuente que en los pacientes con síndrome de Down ellos presenten una cardiopatía congénita. Se ha visto que hasta la mitad de los pacientes con síndrome de Down podrían cursar con una de estas. La más frecuente es la presencia de un canal auriculoventricular, pero también podrían cursar pues, con otro tipo de alteraciones como son la comunicación interauricular, la comunicación interventricular, el conducto arterioso persistente o la tetralogía de Fallot. Cuando nos referimos a un defecto del canal auriculoventricular, podemos referirnos a uno de estos dos. El primero, que es este, vemos que hay una comunicación interauricular y aparte tenemos una comunicación interventricular, pero cuando nos referimos específicamente al defecto del canal AB completo, vamos a obtener esta imagen que les presento a la derecha. Tenemos una comunicación que se presenta entre las cuatro cavidades, ya que no solamente está la CIA y la CIB, sino que también hay un defecto a nivel de las válvulas y no se da como la formación específica tanto de la mitral y la tricuspidia, sino que tengo una válvula única y hay un defecto pues en la misma. ¿Esto a qué va a llevar? A que si bien el shunt que se presente, pues la dirección del shunt va a depender del tamaño del mismo y la diferencia entre las resistencias sistémicas y pulmonares, frecuentemente se presenta un shunt que es de izquierda a derecha y esto puede llevar también a un hiperflujo pulmonar y finalmente a una hipertensión pulmonar que también va a tener implicaciones diferentes para la cirugía. Entonces, en el interrogatorio, nosotros debemos de preguntar si ese paciente, por ejemplo, presenta diaforesis, tos, si se alcanza tan solo pues con la alimentación. En el examen físico vamos a evaluar cómo están las extremidades, pulsos, perfusión distal, si hay presencia de algún soplo. En los laboratorios, en el caso de que el paciente ya haya desarrollado, por ejemplo, una falla cardíaca y esté en manejo antihipertensivo con diuréticos, mirar si hay alguna alteración electrolítica. Y con respecto a los exámenes adicionales, específicamente de esta parte cardio, podríamos apoyarnos en un electrocardiograma, en el que podríamos encontrar, por ejemplo, una hipertrofia ventrículo izquierdo, un eje izquierdo, en una radiografía de tórax, donde podría tener, por ejemplo, una cardiomegalia, una mayor congestión pulmonar, y específicamente el ecocardio, digamos que va a ser nuestra mano derecha, y realmente la recomendación es que sí contemos con un ecocardiograma antes de llevar a estos pacientes a cirugía, al menos que sea reciente para nosotros conocer qué tipo de defecto tiene este paciente y el estado del mismo, porque podríamos enfrentarnos a una cardiopatía que ya esté corregida o que esté parcialmente corregida o que por el contrario todavía no le hayan hecho ninguna intervención y eso claramente va a tener una repercusión para nosotros. Estas consideraciones también adicionales para la valoración preanestésica, identificar el grado de discapacidad intelectual de nuestro paciente, recordar de manera importante que ellos frecuentemente son ansiosos, entonces esto puede requerir que les brindemos premedicación antes de ingresarlos al quirófano. Tienen mayor riesgo de desarrollar reflujo gastroesofágico por esas anormalidades en la deglución y la motilidad esofágica. Con respecto al hipotiroidismo, realmente no es que tengamos que pedirle una TSH a todos los pacientes antes de llevarlos a cirugía, sino que se ha descrito que en los pacientes con síndrome de Down se les hace una TSH al nacer,
a los 6 meses de vida y posteriormente se les hace un seguimiento anual. Entonces ya nosotros podríamos apoyarnos como en esas últimas valoraciones y pues averiguar claramente con los padres si hay el diagnóstico del mismo o no. Hay un punto importante de los pacientes con síndrome de Down y es que tienen accesos vasculares difíciles. Eh, Primero se reporta que la arteria radial en ellos es muy pequeña y recomiendan incluso canalizar mejor una arteria a nivel medial del antebrazo. Y esto en relación también a que ellos tienen un aumento del tejido adiposo, lo cual puede pues, aumentar el grado de dificultad. Con respecto a los accesos venosos centrales, también se reporta que puede ser más difícil debido a que tienen un cuello más corto y puede ser más difícil acceder a ellos. Entonces, también de manera temprana yo debo anticiparme a esto. Ya consideraciones en el intraoperatorio de los pacientes con síndrome de Down debe contar con un carro de vía aérea difícil que cuente con los diferentes dispositivos para los pacientes pediátricos. En el intraoperatorio, con respecto a la ventilación, debo evitar todas esas condiciones que me aumenten ese hiperflujo pulmonar y que me aumenten la presión a nivel pulmonar. También debo tener cuidado con la posición que le voy a dar a mi paciente. Primero, si puedo, idealmente el cuello en una posición neutra. Y también se han preguntado con respecto al qué tipo de anestesia yo le debo dar a estos pacientes con síndrome de Down. Específicamente en neonatos he visto que no hay diferencias significativas con respecto a si darles anestesia general o porque sea un paciente con síndrome de Down versus un paciente de la misma edad o con la misma patología pero que no tenga síndrome de Down. Lo que sí se ha evidenciado que hay una diferencia es con respecto al sevoflurane. ¿Qué se ha encontrado? Que los pacientes con síndrome de Down tienen un mayor riesgo de desarrollar bradicardia al realizar una inducción inhalatoria con este. Este fue un análisis retrospectivo de más de 500 pacientes en donde se consideró como bradicardia e hipotensión los valores que les presento acá según la edad y se evidenció que los pacientes con síndrome de Down con un OR de 9 tenían mayor riesgo tanto de hipotensión como de bradicardia posterior a la inducción inhalatoria con Sevorane. Y adicionalmente, aquí en el análisis multivariado se encontró que era más frecuente esta bradicardia en los pacientes con síndrome de Down, tuvieran o no cardiopatías congénitas. Esto no quiere decir que no podamos usar el sevoflurane ni tampoco que tengamos que premedicarlos a todos con atropina. De hecho, en este análisis de estos pacientes tan solo habían premedicado con atropina a 3 y los 3 que premedicaron desarrollaron atropina en el desarrollaron bradicardia, perdón, en el intraoperatorio. La recomendación es entonces que nosotros tengamos preparada la atropina, que conozcamos qué dosis le voy a poner y esté todo listo pues, por si se desarrolla. Pero no, pues es una indicación para premedicarlos a todos de rutina. Con respecto a las consideraciones en el posoperatorio, los pacientes tienen alto riesgo de que brindemos un tratamiento subóptimo con respecto a la analgesia y esto en relación a que pues claramente los pacientes no nos van a manifestar, no, tengo dolor, eso no va a ocurrir, pero además hay otros factores de riesgo que que aumentan esto y es que tengan un retraso en el desarrollo, que los pacientes cursen con una alteración cognitiva y también desarrollan como un factor de riesgo para un manejo subóptimo del dolor, es el temor que tenemos nosotros los médicos de que estos pacientes desarrollen algún evento adverso. ¿Qué se ha encontrado entonces pues a lo largo de la evidencia? Primero se empezó a mencionar que los pacientes con síndrome de Down tenían una menor sensibilidad al dolor. Sin embargo, en este estudio que buscaba específicamente identificar si había una diferencia en la analgesia intraoperatoria y posoperatoria de pacientes con síndrome de Down que eran llevados a una reparación quirúrgica de una obstrucción intestinal congénita, realmente se identificó que los scores de dolor eran iguales en pacientes con síndrome de Down y sin síndrome de Down, y finalmente la analgesia tanto en el intraoperatorio y en el posoperatorio fue igual. ¿Cuál es la recomendación entonces? Que nosotros busquemos activamente herramientas y estrategias para evaluar el grado de dolor que tienen estos pacientes. Esta es una escala que podríamos utilizar en la que nos podríamos apoyar, que es el Comfort Behavior, que consta de estos ítems. ¿Cuál es el estado de alerta, de agitación, movimientos físicos, el tono muscular, la tensión facial? Y de acuerdo a si está en ventilación mecánica o ventilación espontánea, vamos a evaluar la respuesta respiratoria o el llanto, pues respectivamente. ¿Yo qué voy a hacer? Entonces, cada una de estas variables
tiene una puntuación de 1 a 5. Y si yo la sumo y este score me da más de 17, quiere decir que el paciente está cursando con un dolor moderado a severo y que yo debo de optimizar el manejo analgésico que le estoy brindando. Adicionalmente se ha visto que ya esta escala la podríamos utilizar en pacientes con síndrome de Down de los 0 a 3 años. Entonces esta sería una herramienta que podríamos utilizar. Hasta este punto entonces, consideraciones grandes con los pacientes con síndrome de Down, ojo con la vía aérea, ojo con las cardiopatías congénitas, tener precaución con los accesos vasculares, es anticiparme a ello y saber qué pueden hacer más bradicardia con el sevoflurane, pero ya sabemos pues como tal las consideraciones. Ahora vamos a pasar a este segundo bloque, que también es fundamental, y es porque múltiples síndromes craneofaciales de manera anticipada nos van a suponer una vía aérea difícil. Este fue un análisis de una cohorte prospectiva de pacientes pediátricos con intubación difícil, el registro PEDI, en el cual se incluyeron 1.018 intubaciones difíciles y los criterios de inclusión para considerar los vías aéreas difíciles eran que tuvieran un CORMAC 3 o 4, que era físicamente imposible realizar una laringoscopia directa, que hubiera habido un fallo en la laringoscopia directa en los últimos 6 meses o que el examen físico era sugestivo de una vía aérea difícil que hizo que el médico, que el profesional no decidiera realizar una laringoscopia directa en estos pacientes. ¿Qué se encontró? Que en la población pediátrica la tasa de intubaciones difíciles es de 2 a 5 por cada 1.000 anestesias, pero de estas se ha reportado que hasta el 80% son vías aéreas difíciles anticipadas, que sería el caso de estos pacientes con síndromes pediátricos, pues con la mayoría de esos que ya estamos revisando. Con respecto al tipo de dispositivo que se utilizó en estos pacientes, tenemos que la laringoscopia directa fue la técnica más utilizada para el primer intento en un 46%. Sin embargo, su tasa de éxito para el primer intento fue tan solo el 3%, a diferencia de la fibrobroncoscopia y la biolaringoscopia, que se utilizaron en menor medida para el primer intento, pero su tasa de éxito fue mayor. Adicionalmente, en este registro se reportaron las complicaciones y se identificó que hasta el 20% de los pacientes tuvieron algún tipo de complicación. De estas resaltar de las complicaciones severas, que un 1% presentó paro cardíaco y de todos estos 15 casos estuvieron precedidos de hipoxemia, que fue la complicación no severa que se presentó de manera más frecuente. Adicionalmente, se reconocen algunos factores de riesgo para desarrollar complicaciones y eran los pacientes que pesaban menos de 10 kilos, que tenían una distancia tiromentoniana corta y acá hacer mucho énfasis entonces en evaluar la micrognatia, la rectognatia de nuestros pacientes y claramente la presencia o la realización de más de 2 intentos de intubación y un retraso en el cambio de la técnica se asoció con más complicaciones que lo podemos ver aquí claramente pues en esta gráfica. ¿Cuál va a ser el enfoque entonces que vamos a hacer nosotros al evaluar la vía aérea? Lo primero, claramente, interrogatorio. Ese paciente tiene disnea en reposo, tiene estridor, está cursando con episodios de apnea que me hagan sospechar alguna obstrucción inminente de la vía aérea. Vamos a también a preguntar cómo es el historial de anestesias de estos pacientes. Recordemos que la vía aérea en la población pediátrica es dinámica y también en estos síndromes van a haber algunos que pueden mejorar, mientras que otros pueden deteriorarse con el paso de los años, como las mucopolisacaridosis, como Treacher-Collins. Entonces, el hecho de que ya ellos hayan, sí, pues el hecho de que ellos hayan podido ser intubados previamente exitosamente no quiere decir que en esta cirugía que nosotros vamos a realizar también logremos una intubación fácil. Por eso es importante que preguntemos, pero que tengamos en mente esas consideraciones. Y en la anatomía vamos a realizar un examen físico que ya les voy a mencionar algunos predictores de vía aérea difícil y tenemos que revisar esas imágenes si contamos con ellas. Entonces, los predictores de vía aérea difícil que vamos a evaluar son la apertura oral, entonces tiene mi paciente una limitación para la extensión cervical o tiene una restricción a nivel de la ATM, cursa con retrognatia, micrognatia, hipoplasia mandibular, anormalidades laringotraqueales o también la presencia simplemente de una fascia dismórfica también nos puede aumentar la dificultad al momento de la intubación. Vamos a revisar entonces algunos síndromes craneofaciales. Vamos a iniciar con la secuencia Pierre-Robin. Esa se presenta con una prevalencia de 1 por cada 8.500 nacidos vivos.
y se caracteriza por una triada que es micrognatia, glosoptosis y obstrucción variable de la vía aérea que puede estar asociada o no a paladar hendido. Frecuentemente son llevados a intervenciones quirúrgicas de forma temprana, principalmente en relación con estas alteraciones, por ejemplo, para la corrección de la querilopalatosquisis, veloplastia, también para una fijación mandibular, por lo que pues podríamos encontrarnos en nuestra práctica clínica. Se ha descrito como el gol estándar para el abordaje de estos pacientes la intubación con fibrobroncoscopio. Sin embargo, también se ha descrito el biolaringoscopio como una técnica plausible en estos pacientes. ¿Qué es una ventaja? Con los que les mencionaba que la vía aérea es dinámica, en los pacientes con la secuencia Pierre-Robin tienden a mejorar con el paso de los años porque se va dando un crecimiento mandibular. Con respecto al síndrome de Treacher-Collins, esta es una enfermedad que es autosómica dominante. Hay una alteración a nivel del cromosoma 5 que conlleva a unos defectos y a una alteración en el desarrollo del primer y el segundo arco branquial que se va a traducir en unas principales alteraciones craneofaciales, pero que se caracterizan porque son bilaterales. Dentro de estas podemos resaltar, por ejemplo, la hipoplasia maxilar y el cigomático, fisura palatina, importante la anquilosis mandibular que pueden presentar y que claramente me va a limitar la apertura oral. Pueden cruzar con anormalidades de la fisura palpebral y defectos en el oído medio externo o incluso podrían desarrollar una hipoacusia neurosensorial. También son llevados frecuentemente a intervenciones quirúrgicas para corregir estos defectos craneofaciales y es importante tener en cuenta que en un análisis, por ejemplo, de 97 pacientes con Treacher-Collins, más de la mitad eran Cormac 3 o Cormac 4, por lo que de manera anticipada podemos considerar estos pacientes como una vía aérea difícil si encontramos alguno de estos hallazgos. ¿Cuáles van a ser las estrategias que nosotros podemos tener con estos pacientes? Lo primero es que la ventilación con máscara facial puede ser muy difícil con ellos, pero se ha descrito que la ventilación con supraglótico es exitosa casi en el 100% de los pacientes, entonces esta podría ser una estrategia temprana a considerar. Ya para el caso de la intubación, se ha descrito que lo podríamos hacer ya sea con biolaringoscopio o con fibrobroncoscopio a través de supraglótico, pero en pacientes en quienes realmente consideremos que tanto la ventilación como la intubación van a ser difíciles, y que encontremos con signos de obstrucción incluso en reposo, la recomendación sería que se realice una traqueostomía de manera anticipada. Como les mencionaba ahora, los pacientes con Treacher-Collins, a medida que pasan los años, van a ser más difíciles de abordar su vía aérea. Tenemos este que es el síndrome Golden Heart, también llamado óculo auriculovertebral o también microsomía hemifacial. Este se presenta en uno de cada 5.000 nacidos vivos y también hay un compromiso del primer y segundo arco branquial, pero su etiología es desconocida y se considera pues que es como más esporádico. ¿Qué alteraciones vamos a tener? Podemos encontrar una hipoplasia mandibular, microftalmia, anormalidades vertebrales e importante, pueden cursar con una desviación traqueal, lo cual puede hacer que tanto la ventilación como la intubación sean más difíciles. ¿Qué estrategias tenemos con estos pacientes? Podríamos utilizar el fibrobroncoscopio o el videolaringoscopio. Este síndrome de Freeman-Sheldon, adicional a que puede tener una vía aérea difícil, quisiera resaltar algunos aspectos. También se llama como la cara silbante y se caracteriza porque tienen unos labios protruidos como si estuvieran silbando, pues a eso se debe el síndrome. Tienen un cuello corto, también como ancho, deformidades en las extremidades, pero también se ha descrito que tienen mayor riesgo de desarrollar una hipertermia maligna, tanto con succinilcolina como con inhalados. Entonces, esa es una consideración adicional a tener en cuenta con estos pacientes. ¿Cuáles van a ser las recomendaciones grandes entonces ante una vía aérea difícil? Esa me parece una estrategia como muy sencilla y muy práctica y es haga una semaforización. Clasifique cuál es el mayor riesgo que usted tiene con esa vía aérea. Va a ser más difícil de intubar, de ventilar, de oxigenar, mayor riesgo de aspiración y enfóquese en ese riesgo, o sea, haga una optimización temprana y prepárese para ese riesgo que usted va a tener. Y las recomendaciones grandes, nuestros tres pilares, nuestros tres objetivos con el manejo de la vía aérea van a ser, primero, más que intubar, es que usted asegure la oxigenación durante y entre los diferentes intentos que va a hacer para lograr intubar a ese paciente. Segundo, limite el número de intentos, como pues conclusiones del registro PEDI. Lo ideal es que no realicemos más de 2 laringoscopias directas, sino que consideremos primero de manera temprana
una técnica indirecta si se puede desde el primer intento y si no, hagamos un cambio rápido a alguna de estas técnicas. Con respecto a la oxigenación apneica, ese fue un estudio que se realizó en el servicio de emergencias de un hospital pediátrico, en donde se brindó oxigenación apneica de acuerdo a la edad con diferentes flujos por cánula nasal y se encontró que los pacientes en quienes se realizó esa oxigenación apneica tenían menores tasas de hipoxemia durante la intubación. Aquí podemos ver que en los que no se realizó esa oxigenación apneica, la mitad cursaron con hipoxemia, mientras que los que sí estaban con la cánula nasal, menos del 25% desarrollaron hipoxemia y además el grado de hipoxemia fue menor. ¿Qué mencionaban adicional que me pareció interesante? Que cada intento de intubación me aumentaba la posibilidad de que ese paciente desarrollara hipoxemia, todo esto en relación con estos aspectos que venimos mencionando. Y este fue un análisis secundario del registro PEDI, en donde también se buscaba comparar si había alguna diferencia con la biolaringoscopia versus la intubación con fibroroncoscopia a través de supraglótico en estos pacientes específicamente con vía aérea difícil. Y ya les voy a mostrar pues algunas conclusiones importantes. Lo primero es que en este análisis en ambos grupos se contó con una representación, como vemos, importante de pacientes con algún diagnóstico o sospecha de algún síndrome pediátrico. Y se encontró que tanto la intubación con videolaringoscopio como la intubación con fibroroncoscopio a través de supraglótico tenía un nivel de éxito que era equiparable en el primer intento. Se había descrito previamente que en los pacientes con síndromes pediátricos como Pierre-Robin y Treacher-Collins, la intubación a través de supraglótico podría ser mejor porque me liberaba la obstrucción en la vía aérea superior y adicionalmente me permitía hacer una ventilación durante estos intentos, pero en el análisis por subgrupos realmente no se encontró una diferencia de estas dos técnicas en estos pacientes. Resaltar que en los pacientes menores de un año la intubación con fibrobroncoscopia a través de supraglótico sí fue más exitosa y que si estamos realizando una intubación a través de supraglótico y es posible que realicemos esa oxigenación apneica, esto puede contribuir a disminuir la tasa de hipoxemia. Con respecto a la tasa de complicaciones fue similar y pues ya mencionamos que el éxito al primer intento también fue similar. Ahora vamos a pasar al tercer bloque, que son esas consideraciones con respecto a los pacientes que tienen un compromiso cardiovascular. Se ha identificado que la incidencia de cardiopatías congénitas en Estados Unidos es alrededor de 6 por cada 1000 nacidos vivos. Y de estos pacientes, alrededor del 30% están asociados a algún síndrome pediátrico. Es importante revisar este tema porque los pacientes con una cardiopatía congénita tienen primero mayor riesgo de desarrollar un paro cardiorrespiratorio, tienen mayor morbilidad y sobre todo los menores de un año también se ha identificado que tienen mayor riesgo de mortalidad. Para los pacientes que han sido llevados en su primer año de vida a una corrección de una cardiopatía congénita, se ha visto que a los 5 años de vida, al menos el 41% de ellos ya ha tenido algún otro tipo de cirugía no cardio, lo que implica que nosotros durante la práctica podríamos tener a estos pacientes después de la corrección de su cardiopatía congénita de manera frecuente pues en otro tipo de cirugía. En este análisis les quisiera mencionar y resaltar cómo en los pacientes, este fue específicamente pacientes con síndrome de Down, que eran llevados a a una corrección de una obstrucción duodenal intrínseca, se identificó que más allá del síndrome de Down como tal, la presencia de una cardiopatía congénita se asoció con una mayor tasa de complicaciones, tanto tempranas como tardías. Y esto es importante porque, claro, tenemos que hacer una estratificación del riesgo de esa cardiopatía congénita. Si bien hay múltiples scores, ninguno es ampliamente validado, eh, la idea es que nos apoyemos en alguno de estos y vamos a encontrar que dentro de los scores de leve, moderado a severo, dentro de la categoría de cardiopatías congénitas severas, encontramos específicamente el síndrome de Williams, que es del que ya vamos a hablar algunos aspectos. El síndrome de Williams, para que lo recuerden, si bien entonces su principal característica es que tiene una cardiopatía congénita de la cual ya vamos a hablar, también se caracterizan porque tienen, lo describen como una cocktail party personality y es que ellos son supremamente sociables, no tienen fobia social, saludan a todas las personas, son súper extrovertidos, pero al momento de todo lo que se refiere al contexto perioperatorio cursan con una ansiedad marcada. Y además se ha escrito que ellos tienen un talento especial para la parte musical.
¿Qué es entonces el síndrome de Williams? El síndrome de Williams consiste en una microdeleción en el cromosoma 7, en donde se da una pérdida de más o menos 26, 28 genes, y dentro de esos genes que se pierde el gen de la elastina, que es fundamental para los tejidos conectivos. En el caso de la parte vascular va a ser la que permite esa distensibilidad de la aorta y también ese retroceso elástico. ¿Cómo se van a manifestar o qué manifestaciones tienen estos pacientes? Entonces, cambios a nivel del tejido conectivo, y sus fases se describe como las fases de un elfo, y también vamos a tener algún compromiso cardiovascular que ya vamos a ver. También se ha visto que estos pacientes tienen un aumento de la sensibilidad de la vitamina D. Eso se puede relacionar con una presencia de hipercalcemia y tienen mayor riesgo de desarrollar, por tanto, nefrocalcinosis. Además, entonces, de esta personalidad que les mencionaba, podrían cursar también con un compromiso intelectual, un retraso en el desarrollo, fobia social y trastornos obsesivos compulsivos. Alrededor del 80% de los pacientes con síndrome de Williams tienen el compromiso cardiovascular. Y de estos, el más frecuente es la estenosis aórtica supravalvular, que se presenta hasta en un 75% de los casos. También se ha escrito que pueden cursar con una estenosis de la arteria pulmonar, que cuando estas dos eh, alteraciones están presentes al tiempo, aumenta exponencialmente el riesgo de complicaciones y también el riesgo de morbilidad. Estos pacientes también pueden cursar con arteriopatía coronaria, hipertrofia ventricular izquierda e hipertensión arterial. ¿Cuál es el problema? No solamente vamos a tener esa estenosis supravalvular, que lo que va a ocasionar es una morfología en reloj de arena de la aorta, tengo una obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo, esto se va a traducir en un aumento de la presión, en una hipertrofia ventricular izquierda, sino que también se aumenta el riesgo de isquemia coronaria en estos pacientes. Es por tanto que se han descrito en múltiples series, en múltiples artículos, que estos pacientes tienen un riesgo aumentado de isquemia y de paro en el perioperatorio. ¿Por qué se presenta eso? Porque puede haber una estenosis del ostium o también intrínsecamente de las arterias coronarias, y además, en relación a esa pérdida de la distensibilidad de la aorta, se disminuye ese componente diastólico del flujo sanguíneo coronario. Además, puede haber una alteración en esa aporte y la demanda en relación a un aumento de la masa ventricular izquierda, y todo esto pueden contribuir, son factores de riesgo para que el paciente me haga una isquemia coronaria. Se ha descrito que el riesgo de muerte súbita es de hasta 100 veces mayor que en un paciente de la misma edad que no tenga un síndrome de Williams. La recomendación es entonces que nosotros en esa valoración preanestésica evaluemos cuál es la clase funcional. Esta es la de ROS, que es modificada para niños, en donde podemos hacer preguntas tan sencillas como si el paciente presenta diaforesis durante la alimentación, y que nosotros clasifiquemos entonces cuál es la clase funcional de mi paciente antes de ser llevado a cirugía. Adicionalmente, vamos a poder apoyarnos en diferentes herramientas. Podemos solicitar un electrocardiograma, una ecocardiografía, radiografía de tórax, y si contamos con la valoración por cardiología, sería lo ideal para poder conocer en qué estadio, qué riesgo tiene ese paciente. Por parte de nosotros, anestesia, nuestro objetivo va a ser mantener la estabilidad hemodinámica, y se han descrito estos parámetros grandes durante el manejo anestésico. ¿Cuáles son? Entonces, primero, que mantengamos una adecuada frecuencia cardíaca para la edad, conservar el ritmo sinusal, mantenga la precarga y mantenga la contractilidad de ese paciente, al igual que la resistencia vascular sistémica. Y va a ser importante que evitemos esos aumentos en la resistencia vascular pulmonar. Eh, y adicional a esto, entonces, si bien, como ya lo he venido mencionando, esos pacientes con síndrome de Williams tienen un riesgo aumentado, dentro de este grupo podríamos hacer una subclasificación de bajo riesgo, moderado riesgo y de alto riesgo, con el objetivo también de definir, bueno, qué tipo de monitoría le voy a dar a estos pacientes, aunque la mayoría va con monitoría invasiva, pero también para definir qué tipo de profesional le va a dar la anestesia a ellos. Y esto nos permite también hacer una optimización de los recursos, que no todos los pacientes con algún síndrome pediátrico van a poder ser atendidos por un anestesiólogo pediatra o por un anestesiólogo cardiovascular en este caso, pero sí, sobre todo en estos pacientes de alto riesgo, lo ideal sería que sean manejados por uno de ellos. Entonces, si bien hasta este momento pues les he presentado diferentes síndromes pediátricos y algunas consideraciones grandes, partimos del hecho de que
posiblemente en nuestra práctica diaria no recordemos todos los síndromes pediátricos ni todas las consideraciones que debemos de tener. Y es por tanto que les traemos estas herramientas que nos permiten hacer una consulta rápida y un enfoque rápido de, bueno, ¿qué debo hacer con este paciente? Esta es una página que se llama Orphanet, que es un portal sobre enfermedades raras y medicamentos huérfanos, que se desarrolló en el 97 por el Instituto Nacional Francés de Salud y de la Investigación, pero que desde el año 2000 se ha venido desarrollando en conjunto con la Unión Europea, con la Sociedad pues, de Salud de la Unión Europea. Y allí podríamos consultar todo tipo de enfermedades, en este caso, entonces, como veníamos hablando de síndrome de Williams, hice como el ensayo, entonces ponemos síndrome de Williams y vemos cómo podemos obtener información de diferentes tipos. Podemos encontrar artículos de revisión orientados ya sea específicamente a la parte de la genética y algunas bases que tal vez se salen de nuestro objetivo, pero también aquí en una parte específica encontramos las guías para anestesia, que es lo que nos importa a nosotros. Entonces escanean este código QR, les va a llevar directamente a esta página que es Orphan Anestesia, que allí sí vamos a encontrar como un resumen de qué debo hacer con el preoperatorio, el intraoperatorio y el postoperatorio de estos pacientes. Realmente permite descargar un PDF corto que podríamos consultar rápidamente y que claramente pues mantiene actualizado y son recomendaciones, digamos que validadas con un soporte científico. Entonces decimos, bueno, tengo un paciente que voy a ser llevado a cirugía y tiene un síndrome de Morquio, pero ¿esto qué es? ¿Yo qué voy a hacer? Entonces voy, accedo, pongo síndrome de Morquio, vamos a encontrar, ahí van a ver si ya abrieron el QR que sale organizado por orden alfabético, entonces buscamos por la M el síndrome de Morquio y eso nos permite descargar un PDF, nos da el diagnóstico, nos explica pues qué es la patología, en qué consiste y ya nos da esas recomendaciones grandes. Bueno, entonces en estos pacientes, por ejemplo, que es una mucopolisacaridosis tipo 4, debemos de tener varias consideraciones, evalúele la vía aérea, hágale tales exámenes, en este caso entonces pídale una radiografía de tórax, hágale unas pruebas de función pulmonar, también si puede ser valorado por cardio y por otorrino, hágalo. Le dice que tiene que tener en cuenta en el intraoperatorio, en este caso una vía aérea difícil, por ejemplo, o también esta consideración que me parece muy importante en estos pacientes y es que si es posible evite la anestesia espinal porque puede haber un infiltrado de las meninges por estos glucosaminoglicanos y no sabemos cómo va a ser la dispersión del líquido cefalorraquídeo, incluso se describe que puede ser errática. Entonces, bueno, nos dan mensajes claros y grandes de qué debemos evitar. Entonces, les dejo esta página para que la recuerden, la guarden ahí en favoritos y la puedan consultar cuando les llegue a alguno de estos pacientes. Y esta me pareció muy chévere, que es como una tarjeta que podemos imprimir desde la página, que es para darle a los pacientes para que ellos siempre carguen con ella. En caso de que nos llegue alguno de estos pacientes con algún síndrome, por ejemplo, el que les mencioné de Freeman-Sheldon, que tienen alto riesgo de hipertermia maligna, lo ideal sería que ellos mantengan esa tarjetica, pero pues necesitan de un médico que les explique, vea, usted tiene alto riesgo en cirugía, tiene alto riesgo con la anestesia, y uno que les imprima la tarjetica y le marque, sufro de esta enfermedad y también escribirle tal vez los riesgos más grandes, por ejemplo, y sería de gran ayuda en caso de una emergencia. Entonces, eh, esas pues son como las mayores recomendaciones. Espero pues que haya como quedado claro la idea de revisar esos tres bloques grandes